Fase simpaticotónica, solución del conflicto biológico y la crisis epileptoide. 1. Fase simpaticotónica de conflicto activo, evolución del conflicto. Durante el momento del DHS, todo el organismo se encuentra en simpaticotonía permanente, en fase de estrés permanente. Ya hemos visto que este estrés se produce a nivel biológico como un medio sensato para tomar la última posibilidad de superar el conflicto. A este fin hay que dedicar todas las fuerzas. El individuo que no lo consigue en un determinado tiempo, ha desperdiciado su oportunidad biológica. Aunque el conflicto se resuelva, pero ya podría ser demasiado tarde. Son una excepción, por un lado, el denominado conflicto activo en suspenso, con el que se puede llegar a una edad avanzada, que se transforma, pero que en sustancia permanece activo hasta la muerte, y por otro lado la constelación esquizofrénica, con la que no se acumula ninguna masa conflictiva y se puede llegar también a una edad avanzada. Durante la fase de conflicto activo, la fase de estrés, el organismo funciona a un ritmo acelerado con el perjuicio del organismo. También aquí, hablar de enfermedad significa no haber entendido nada. ¿Cómo puede un individuo salir bien de su conflicto si no moviliza todas sus fuerzas? En el pasado el cáncer en los órganos nos parecía un efecto secundario indeseado o no previsto de esta fase de estrés permanente. Pero el tumor en el órgano forma parte de este programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Yo personalmente he considerado en cierta medida el tumor en el órgano también como una especie de selección orgánica, y al mismo tiempo un método de selección de la naturaleza para el ámbito representativo biológico y psíquico correlativo, por ejemplo, órgano, huesos, ámbito representativo biológico, autoestima. En otras palabras, si un individuo no supera durante largo tiempo el método de selección inflexible de la naturaleza dentro de un ámbito representativo y del órgano correspondiente, se le elimina de la competición. En este método de selección los órganos viejos están menos expuestos que los órganos recientes. Los órganos viejos tienen sus centros de relé en el paleoencéfalo, los recientes en el neoencéfalo. Mientras que los órganos del paleoencéfalo son indispensables para la vida, los órganos del neoencéfalo solo lo son en parte, aunque de hecho en los relés del territorio, neoencéfalo, la fase PCL puede ser a veces muy peligrosa, infarto cardíaco izquierdo, embolia pulmonar. Durante la fase de conflicto activo el paciente tiene poco apetito o no tiene ninguno, duerme mal, piensa continuamente en su conflicto o su problema. La circulación sanguínea periférica está limitada a causa de la constricción capilar. Todos los procesos vegetativos de recuperación se reducen al mínimo, el cuerpo está en movilización general para superar el problema diagonal conflicto. Durante este periodo de conflicto activo se desarrolla un cáncer, se genera una necrosis o sucede solo una modificación del funcionamiento celular, según de qué conflicto se trate. En este periodo de conflicto activo desde el DHS hasta la conflictolisis, es decir, hasta la solución del conflicto, el foco de Hammer está en el cerebro como estrés especial o inervación especial. Solo por medio de este estrés especial se llega a la proliferación celular, a la necrosis o a la modificación del órgano. Cuanto más amplio es el foco de Hammer, más grandes son también los tumores, la necrosis o la alteración de las células. Cuanto más intenso es el conflicto, más rápidamente crece el tumor. Más grande es la necrosis y más intensa la modificación del funcionamiento celular en los tipos de cáncer que no prevén ninguna proliferación celular por mitosis ni necrosis. Los datos anamnésticos más importantes son el DHS y, si tiene lugar, la CL, la conflictolisis. Conociendo estos datos y la dimensión del DHS y la intensidad del suceso conflictivo obtenemos un esclarecimiento sobre la gravedad de las alteraciones que tenemos que tener presentes, masa conflictiva, pues el crecimiento del tumor ya no nos da esa información. No sabemos con precisión si en la simpaticotonía permanente durante la fase de conflicto activo las células alfa en el páncreas se estimulan continuamente, de modo que se reduzca la producción del glucagón, y por lo tanto el hígado movilice el glucosio eliminándolo de la reserva del cuerpo, bloqueando o reduciendo fuertemente la digestión. En cada caso el organismo está en estado de alarma y parece como si la fatiga de la digestión fuese solamente una molestia. En esta fase simpaticotónica de conflicto activo tiene lugar también la multiplicación de los hongos o de las micobacterias, TBC.
pertenecientes a los órganos directos del paleoencéfalo en sincronía con la proliferación celular en el órgano, casi, podríamos decir, como reserva para la destrucción del tumor en la fase PCL, caseificación, que tiene su inicio en la conflictólisis. 2. Conflictólisis, solución del conflicto biológico. Todas estas relaciones se modifican repentinamente cuando se produce la solución del conflicto. En ese punto la urgencia es regenerar y reparar la infraestructura de sustentamiento, el paciente siempre tiene hambre, y la digestión tiene preferencia sobre el resto. Todo el organismo entra en profunda parasimpaticotonía o vagotonía. El conflicto está resuelto, el foco de Hammer en el cerebro empieza a sanarse en cuanto que se acumula abundante tejido conectivo glial al que se añade a su vez el edema intre y perifocal dentro y en torno al FH. La proliferación tumoral en el órgano se detiene de repente. También el tumor es edematizado, se caseifica o es demolido y reabsorbido o consumado con la ayuda de las micobacterias acidoresistentes amasadas en la fase K. Al final se sana. Como recordatorio, en el punto en que antes había un tumor queda una cicatriz o una caverna. Pero el paciente vuelve a estar sano solo cuando ha superado esta fase de reparación. En los órganos directos del neoencéfalo las necrosis o úlceras se llenan. En el neoencéfalo vemos procesos análogos a los del paleoencéfalo. La fase de reparación, de hecho, es un suceso muy alegre, nadie debería morir por ella. De hecho, para las eventuales complicaciones, que se pueden prever solo en un bajo porcentaje de los casos de cáncer, tendríamos a nuestra disposición las posibilidades mejores de medicina intensiva. Una enfermedad cancerosa solo tendría una mortalidad del 3% si fuese tratada por los médicos y enfermeros, según los criterios de la nueva medicina. Pero la premisa necesaria es que el médico de cabecera o el personal médico en el tratamiento clínico, los parientes y los amigos, la gente que tiene que ver con el paciente, entiendan el sistema de la nueva medicina. Porque todo lo que hasta ahora hemos considerado bueno, por ejemplo una circulación estable, en realidad debida a la simpaticotonía, ahora se vuelve malo, indica al final una posible recaída o nuevo pánico. Todo lo que hasta ahora se consideraba malo, por ejemplo, una insuficiencia circulatoria, debida en realidad a la fase de curación vagotónica, ahora es un síntoma positivo. Hasta ahora se dormía con morfina a los pacientes que se encontraban en la más profunda vagotonía, antes de que pudiesen finalizar su curación, porque siempre se daba de lado al paciente que se encontraba en una profunda vagotonía. En el caso de un cáncer de huesos, este es siempre el punto en el que normalmente se manifiestan los que son los mayores dolores. En realidad, el hueso, que en la fase de curación se recalcifica y edematiza fuertemente, no duele. Mucho más dolor le provoca al paciente la dilatación del sensibilísimo periósteo, que se hincha como un balón por efecto del edema óseo. Los dolores del periósteo son el mejor signo de la curación en curso del hueso correspondiente. Con los controles radiológicos del hueso se puede ver muy bien este proceso de curación, es decir, la recalcificación del hueso, y en el cerebro la coloración oscura de la médula cerebral, que desaparece nuevamente con el aumento de la calcificación. Esta conlleva la acumulación de edema cerebral, puede causar dolores de cabeza y se va acompañado de leucemia, es uno de los mejores síntomas de curación, y no una enfermedad. Cierto que existen muchas complicaciones posibles, en la esfera de la psique, en la del cerebro y naturalmente también de los órganos. Y piénsese solo esto, solo el 3% de los pacientes no lo consigue, mientras que los otros sobreviven si se tratan correctamente desde el principio y no solo cuando los médicos ignorantes los han abandonado medio muertos declarándoles terminales. A causa de esta ignorancia hoy en día muere más del 95% de todos los pacientes enfermos de cáncer. Entre estos hay muchos casos con viejos cánceres inactivos que se han desarrollado 10 años antes. 3. La crisis epileptoide en el proceso de curación explicada con el ejemplo del infarto cardíaco. Toda acumulación de edema en la fase de reparación tiene su punto culminante o punto de retorno. En el caso de la úlcera del íntima de las coronarias, por ejemplo, sucede a las 3 a 6 semanas tras la solución del conflicto. La crisis epiléptica o epileptoide indica que la expansión edemática se bloquea, regulada por el mismo organismo. Llamamos crisis epiléptica o epileptoide a esta breve fase del punto de retorno o del inicio de la contrarregulación. Epiléptico, en sentido estricto, es solo la convulsión tónica o clónica en el conflicto motor,
en la curación de la úlcera de las coronarias hablamos de infarto cardíaco. El paciente a menudo ya ha superado su enfermedad cuando ha sobrepasado esta crisis epiléptica y el estado de conflictólisis permanece estable, es decir, sin pánico y sin recaídas conflictivas. Sin embargo, estas cosas ya eran evidentes antes de Hammer, a propósito del infarto cardíaco, porque la mayor parte de los casos de muerte por infarto cardíaco se producen durante esta crisis epileptoide. A nivel psíquico el paciente experimenta nuevamente y sufre todo su conflicto de un modo acelerado en unos pocos minutos, horas o días. Este es un truco de madre naturaleza. Frena la vagotonía con una recaída conflictiva psicofísica, casi natural, de fuerte entidad. Es como un potente prodigio negativo el hecho de que hayamos necesitado muchos miles de años para llegar a este simple, pero genial, truco de la madre naturaleza. La crisis epileptoide es una recapitulación acelerada, que comprende todo el conflicto. En mi libro El cáncer, enfermedad del alma, de 1984, la parada cardíaca no deriva de una falta de rendimiento en el interior del corazón, sino del edema de reparación en el centro de relé del cerebro para el ritmo cardíaco. La crisis epiléptica, que señala más o menos fuerte y caracteriza dramáticamente cada fase de reparación tras una enfermedad cancerosa o su fase de conflicto activo, se origina siempre sobre la base de un edema cerebral. Incluso la más pequeña crisis epiléptica presupone un edema cerebral. Más a menudo estas crisis epileptoides, e infartos cardíacos, se producen por eso de noche, en el punto más profundo de la vagotonía, y nunca en estado de tensión o en simpaticotonía, sino durante una fase de relajación, de reposo o de convalecencia. Los cardiólogos jamás se han parado a reflexionar sobre el por qué el infarto cardíaco o cualquier crisis epileptoide normalmente se produce de noche, cuando por ejemplo el corazón está en condiciones óptimas de reposo. La crisis epileptoide puede llevar a breves parálisis de las extremidades o de la cara si el edema se extiende hasta el centro motor del giro precentral o si un conflicto de miedo tiene allí su FH. Esta siempre tiene los típicos síntomas cerebrales que vemos en el infarto cardíaco: centralización, sudor de miedo, conatos de vómito, vértigos, vista doble, calambres, dolores de cabeza, pánico, a menudo también desmayos, porque el íntima coronaria es sensible e inervada desde la corteza sensorial. Las crisis epileptoides que derivan de un FH en la corteza cerebral pueden alargarse por toda la corteza y causar calambres tónico-clónicos, mordedura de la lengua, baba en la boca, etc. Por su naturaleza, la crisis epileptoide es un regreso al estado de shock del organismo gracias al cual se debería poder expulsar el líquido edemático intre y perifocal del foco de Hammer, porque a causa del edema intrafocal el relé cerebral se comprime perdiendo su funcionalidad. Este edema causa la parada cardíaca, o el mal funcionamiento del entro de ritmo cardíaco si el conflicto ha durado mucho tiempo, más de 9 meses. Dado que los cardiólogos no se quieren ocupar del cerebro, dan fleboclisis a todos los infartados, lo que se ahoga en el edema cerebral. Con una duración conflictiva superior a 9 meses, así lo ha demostrado nuestro estudio Vienés sobre el infarto cardíaco, disminuyen notablemente las posibilidades de supervivencia en base al estado actual del tratamiento. La situación mejorará considerablemente cuando se pueda efectuar el tratamiento ya en las 3 a 6 semanas precedentes a la crisis epileptoide o el infarto, consiguiendo reducir el edema cerebral con ayuda de cortisona y el enfriamiento de la cabeza. En mi opinión, se podría reducir la mortalidad por infarto cardíaco a menos de la mitad. Atención, he tenido la experiencia de muchos casos en los que con la crisis epileptoide el azúcar en sangre descendió hasta casi cero. La aportación de glucosa, por lo tanto, es correcto, la mayor cantidad posible con poco líquido. Atención, si en una esquizofrenia en la que hay 2 FH en los 2 hemisferios distintos, y si los 2 conflictos en suspenso se resuelven al mismo tiempo, con la crisis epileptoide, se puede producir un breve estado de delirio pasajero. Esto es todo, espero que esta información te sirva, nos ayudes a compartir y que te suscribas a nuestro canal. Saludos.